Esto es Del sueño al desvelo. Crónicas de un pueblo deslumbrado por el sueño americano. Segunda temporada. Episodio 7. Duelo migratorio. Migrar también es perder. La visa chapa es que te arreglan toda una vida. Es importante que definamos o recordemos la definición de duelo migratorio. En eso te llama también un abogado para que empecemos a hacer todo el proceso de migración. Véngase, usted me ayuda con el niño, estamos las dos juntas, que conseguir un coyote donde no tuvieran que correr mucho, porque todos le decían, con este coyote no se venga porque aquí tocó correr mucho. Hay afectaciones a nivel emocional, algunas ya diagnosticadas. No entiendo la insistencia de quererse ir, porque es que aquí también se puede hacer vida, y si aquí también puede hacer un negocio, y si aquí también puede tener una empresa. El sueño americano ha girado por décadas en torno a un futuro inexistente, alrededor del anhelo, del tal vez, de algún día vendrán días mejores, más cómodos, más tranquilos, más satisfactorios, y en medio de esos anhelos hay apuestas, sacrificios, pero también grandes pérdidas, esas que pocos se imaginan, esas que nadie espera y sobre todo, esas que nadie desea. Hoy haremos un recorrido por la historia de Juliana Quintana, una joven del municipio que tuvo que enfrentar el duelo más profundo que podría dejar la migración, y en este caso, uno de los más grandes dentro de la vida misma, la muerte de su madre, quien en el 2023 decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos por segunda vez, buscando mejores oportunidades para su familia, sin pensar que en ese límite geográfico la esperaba no un inicio, sino el final. Este capítulo es un homenaje y un acto de memoria para quien partió y sobre todo para quien quedó. Una conversación sobre el amor, la ausencia y la fuerza de Juli, que sigue caminando e inspirando pese al dolor, y una reflexión alrededor de los múltiples duelos que deja el acto de emigrar. Toda historia tiene un inicio, y el sueño americano ya había tocado las puertas de esa familia en San Antonio hacía muchos años. Los tíos que se fueron y no regresaron, los murmullos que trazaban una ruta hacia el norte tras la búsqueda de algo más, y así un cambio de vida que empezaba a llegar. Mi mamá toda la vida quiso irse, ella toda la vida soñó con irse para Estados Unidos, por lo mismo, por el sueño americano, que los tíos vivían en Estados Unidos y que podían tener una mejor vida, y empezamos a hacer todo. En ese tiempo existía mucho que la visa chapa, entonces había un contacto de otra prima que se había ido y empezamos a hacer las vueltas, pero era muy teso porque sí era una visa, o sea, eran papeles arreglados, pero era una visa pues legal. La visa chapa es que te arreglan toda una vida o muchas veces ponían sellos, que fue lo que en el caso de mi mamá, supuestamente ella trabajaba en una agencia de viajes y ya había ido al Vaticano. Tenía un montón de sellos en ese pasaporte y cuando se presentó pues a la embajada, pues claro, los sellos eran súper creíbles y nos dieron la visa. Entonces nosotros llegamos a Estados Unidos legales. Nosotros llegamos, cuando llegamos fue como un boom. Mucha de la familia no nos quiso ayudar, entonces bueno, llegamos como arrimadas. Yo duré 4 años, mi mamá 5. En esos 4 años yo me crié sola. Entonces también era muy teso porque mi mamá o trabajaba, pues porque no tenía cómo mantenerme. Entonces ahí fue que yo empecé a tener un celular, ahí fue que empecé a cocinar, ahí fue que yo me empecé a criar sola porque obviamente ella no podía estar conmigo. Y ya de tanta soledad, de tanta cosa, de criarme sola, yo dije no más. Viajar juntas para ese momento se vio como una ventaja. Luz Adriana podía tener a su hija cerca y Juliana con solo 12 años tenía la única obligación de entender las dinámicas. Pero en estos casos hay soledades que no son soportables y el imaginario de ese sueño americano no era equivalente a lo que realmente estaban viviendo. Mi mamá se levantaba, ya los últimos 2 años, ella se levantaba tipo, 4 de la mañana, salía a trabajar a los hoteles, ella hacía limpieza en hoteles, y salía tipo 5 para un restaurante, por ahí hasta las 12 más o menos, entonces se doblaba. Entonces yo todo el tiempo era sola, todo el tiempo mi mamá era súper pendiente, pero por medio de un celular. Y ya cuando llegaba tipo 12, 1, yo muchas veces me veía con ella
era porque nos llamábamos o algo, o yo me quedaba despierta, o cuando ella se levantaba a las 4 de la mañana, yo me despertaba pues con ella. Pero de resto no nos veíamos para nada, podían pasar 2, 3 días sin nosotras vernos y ya, se doblaba. Y cuando no era eso, no, pues es que mi mamá trabajó haciendo las limpiezas en hoteles, en una cosa de pescados horrible que solo duró como 2 días porque era una cosa horrible. A mí, en lo personal, me fue súper mal. Que de hecho, ya lo último que yo le dije a mi mamá, no quiero más, no quiero más, no quiero más. Yo iba a cumplir los 15 y los 15 era un boom, que la familia, que la fiesta, que eso. Y yo estando lejos, pues yo no tenía a nadie. Pues sí tenía familia, pero eran tíos que yo apenas vine a conocer cuando fui a Estados Unidos. Y yo le decía a mi mamá, yo me quiero ir. Y ella me decía, no, pues ¿cómo la voy a dejar ir? Que no, y que no, y que no. Y me hizo la fiesta de los 15, que a ver si de pronto me amañaba. Y yo no. Me compré un perro, tampoco el perro sirvió. El perro, no, pues duró como 5 meses y lo regalé. Obviamente lo dejé pues con una buena familia, pero ni el perro me atajó. A mí en lo personal me fue muy mal por la soledad, porque yo venía de una familia muy unida. Entonces a mí me fue muy mal. Me mantenía sola, en la escuela me fue súper mal porque me hacían bullying. Yo sí viví el bullying, o sea, el choque de ser latina. Y me tocó en un colegio donde solo se hablaba inglés. Entonces fue un choque muy duro, un choque muy, muy duro. Y eso me aburrió. Hablar de duelo migratorio implica, además de nombrarlo, verlo desde distintos ángulos. Para quienes se quedan, la partida de un padre, una madre o un familiar rumbo a Estados Unidos abre un vacío difícil de nombrar. Y para quien viaja, la carga emocional no es menor. También debe despedirse, asumir la culpa, el miedo y la incertidumbre de un camino que exige dejar trozos de vida atrás o incluso a un lado. Vanessa Rúa, psicóloga con experiencia en el tema, habla de lo que significa el duelo migratorio y sus características. Y Carol Taborda, psicóloga clínica del Hospital Francisco Eladio Barrera, complementa con el abordaje del impacto de la migración en las dinámicas familiares. Es importante que definamos o recordemos la definición de duelo migratorio para que tengamos un contexto mucho más amplio y también podamos dar respuesta a las interrogantes que van a surgir en esta conversación. Entonces, el duelo migratorio lo podemos definir como un proceso emocional, psicológico y social que experimenta una persona cuando se ve obligada a dejar su país, su territorio o el lugar de vivienda habitual. Implica enfrentar múltiples pérdidas simultáneas, es decir, la familia, la lengua, la cultura, el estatus social, los vínculos, la rutina, es decir, todo aquello que nos genera identidad, por lo que se considera un duelo que es complejo, parcial y recurrente. A diferencia de otros tipos de duelos, este proceso no tiene un cierre definitivo. Es parcial porque la persona no pierde completamente aquello que deja, pero tampoco lo tiene cerca. Es recurrente porque el dolor se reactiva con cada recuerdo, con las festividades, con las llamadas o con las noticias que se reciben desde el lugar de origen. Y es múltiple porque abarca pérdidas que son afectivas, materiales y simbólicas de manera simultánea. El duelo migratorio puede manifestarse en sentimientos como la tristeza, la nostalgia, la culpa, el desarraigo, la ansiedad. Puede presentar dificultades de adaptación, especialmente cuando la migración es forzada o implica separación familiar. Matías, la migración suele tener un impacto profundo en las dinámicas familiares, generando rupturas, tensiones, reacomodaciones tanto en el plano emocional como en el plano estructural. Aunque la migración suele tener un propósito económico, el dinero no reemplaza el vínculo afectivo. Entonces, el envío de remesas se convierte en una forma de compensación emocional, generando relaciones basadas en la provisión material más que el acompañamiento. Además de las interacciones se vuelven mediadas por teléfono, por redes, por el mismo dinero, entonces se pierde como la espontaneidad y el contacto físico reparador. Cuando hablo del contacto físico reparador, me refiero a, entonces yo estoy muy triste y lo primero que yo hago es que corro donde mis papás, ¿cierto? Entonces pido un abrazo, pido una caricia, un beso.
pero entonces ya no existe ese contacto físico, sino que termina pues estando mediado. Entonces, de las tensiones que se generan son las rupturas afectivas y de vínculo, por lo que decía de que la distancia limita el contacto cotidiano, lo que termina pues enfriando estos vínculos. También desajustes en los roles y en las jerarquías familiares. Entonces se tiene que dar una reorganización de funciones. Vamos a pensarlo con que cuando un miembro migra, por ejemplo, uno de los papás, otro asume su rol, lo que puede generar sobrecarga o confusión de límites. Pensémoslo, por ejemplo, en estas madres cabezas de hogar, que en Matías tenemos muchísimas. Si nos vamos para las fábricas de confecciones, las colaboradoras en su mayoría son mujeres, cabezas de hogar, madres solteras. También entonces hay un cambio en las figuras de autoridad. Entonces cuando mis dos papás se van, mis abuelos, hijos, hermanos mayores pasan a ejercer la autoridad, lo que puede provocar conflictos de obediencia o también de identificación. Juliana regresa en el 2017 a Don Matías y un año más tarde regresa a su mamá por las dinámicas insostenibles que en muchas ocasiones puede generar la migración y sobre todo por la inmensa importancia de evitar que el vínculo familiar se terminara de resquebrajar. Sin embargo, durante la presidencia de Biden se empieza a registrar una ola migratoria sin precedentes hacia Estados Unidos. En el año 2021, la patrulla fronteriza reportó 1,6 millones de encuentros en la frontera sur, cifra que subió a 2,2 millones en el 2022, el nivel más alto desde que Biden asumió la presidencia. Este aumento no solo se atribuyó a la crisis económica acelerada por la pandemia, sino también a cambios en las políticas migratorias, lo que generó expectativas de una, entre comillas, facilidad para entrar a Estados Unidos, que deslumbró nuevamente a gran parte de la población donmatieña. Y ahí, el sueño americano toca nuevamente las puertas de la casa de Juliana. Se va su prima, y Luz Adriana, su mamá, empieza a planear un nuevo viaje. Mi primita, que también se había ido por el hueco, ella quedó en embarazo y ella también estaba sola. Entonces, digamos que la situación económica no estaba pues como bien, estábamos bien, pero no tan bien. Y en ese tiempo yo quería empezar a montar mi negocio, entonces mi mamá como que yo te quiero ayudar, pero no me da para hacerlo. Y María Ángela le dijo, véngase para acá, véngase, usted me ayuda con el niño, estamos las dos juntas. Pues ella me decía, yo ya sé cómo es todo allá, ya sé cómo puedo como volver tengo contactos para conseguir trabajo, que yo sé que en cualquier momento me pueden recibir. Mi primita le dijo, véngase, que aquí puede vivir conmigo, aquí podemos hacer todo y ya no hay problema. Que de hecho los precios eran de 40, 50, 60 y hasta 70 millones. Listo, me voy a ir. Yo siempre he dicho que la vida a usted de una u otra forma le dice no. Entonces empezamos lo primero que a sacar el pasaporte. Cuando íbamos a sacar el pasaporte, yo también aproveché para sacarlo y el mío normal, de una a la vuelta, uno le toman una foto y sale. Cuando le iban a tomar la foto a ella, se cayó el sistema. No, tienen que volver al otro día. Mi mamá me decía, será la vida. Sacamos el pasaporte, después, ¿cómo vamos a conseguir la plata? Un banco difícilmente. Entonces, obviamente, uno recurre a los préstamos, un pagadiario, no sé qué. Había alguien que podía prestar la plata, pero que no podía prestar la plata, que porque no nos conocía. Entonces ese alguien que estaba como recomendando a la persona, que no, que yo hablo por ustedes, a ver si sí, a ver si no, que entonces ahí está la casa de mi abuelo como prenda, pues como para poder hacer el préstamo, por si alguna cosa pasaba. Al último dijeron que sí, entonces ya había otro pero. Entonces el pero más grande había sido lo del coyote. Mi mamá nunca tuvo físico de nada, de correr, nada. Entonces el problema era eso, que conseguir un coyote donde no tuvieran que correr mucho, porque todos le decían, con ese coyote no se venga porque aquí tocó correr mucho. El otro le decía, no, con ese coyote no se venga porque es que toca pasar el río. Que no, que con este coyote no, que porque... Todo era un pero. Entonces llegó una prima y nos dijo, váyanse con este coyote porque... Con este coyote no les toca correr, que era lo que estaba buscando mi mamá, porque no tenía físico de absolutamente nada. Y como era un desierto y toda la cosa, entonces que véngase con este coyote, que porque con este no le toca correr, que solo son 15 minutos y que la pasan en un carro. Y ella dijo, no, pues sabiendo que no me toca correr. ¿Eso tan seguro? No, pues vámonos con este. Se acercaba el panorama de un nuevo viaje,
rutas, cuestionamientos, un viaje, las despedidas, el inicio de una historia que tal vez solo se creía ver en películas. Yo no sé si es que uno siente la muerte o si uno siente que se va a morir o yo no sé, pero mi mamá desde que empezó como me voy, ya tenía todo listo, se empezó a despedir de toda la familia. Cuando ya uno viendo pues un montón de historias, todo el mundo se iba callado y cuando uno menos pensaba aparecía una foto y se fue y ese que está haciendo por allá. Ella no. Ella se despidió de todo el mundo, de tíos, primos, amigos, a todos trató como de dejarles alguna cosita, una camisa, en fin. Yo le decía, ma, la idea es hacer todo callado para que las cosas salgan bien. Pues igual venimos como de una cultura de entre más callado haga las cosas, mucho mejor. Ella no, ella se despidió de todo el mundo y con todo el mundo lloraba, con todo el mundo, especialmente como con mi abuelo y la bisabuela. El día que ella se iba a ir, que nos despedimos, cuando uno dice, ay, quisiera darte el último abrazo, yo sí sentí que fue el último abrazo. Yo no sé por qué, pero yo empecé a sentir muchas cosas desde ese momento. Yo me despedí de ella y cuando yo la abracé, yo la cogí y le dije, mamá, no se vaya, que aquí podemos hacer cosas, aquí podemos salir adelante, aquí sí se puede salir adelante y se puede hacer un futuro. Ella me decía, no, me decía, ¿usted cómo me va a decir eso? Entonces me decía, ¿usted cómo va a hacer eso? No me diga que no, no se vaya. Yo la abrazaba y le decía, no se vaya. Ella me decía, no, negra, es por un futuro. Según ella, por un futuro. Ella se despidió, llegó pues a México, pasó todo normal. Cuando llegó a México, a ella la llevaron directamente a una casa. En esa casa duró como 8 días. En esos 8 días ella estuvo como con una parejita. Con esa parejita hizo pues como buena cercanía, no sé qué, y tenían pues los contactos. A esa pareja le fue súper bien. Y hubo un momento en el que la llamaron y le dijeron, Adriana, prepárese porque no son 15 minutos, son casi 8 horas. Corriendo, caminando, expuesta al sol, a un desierto, a un calor de esos, porque en ese tiempo ya se acercaba pues como verano, entonces el calor era mucho más potente. Cuando sacaron a la parejita, ella se quedó como 3 días sola. En esos 3 días ella me decía, mami, no, ¿yo qué voy a hacer? Imagínense, son 8 horas para yo correr, yo con ese físico que no tengo. Entonces, claro, como toda familia católica, oren por mí, hagan una misa por mí, para que me vaya bien, que todo salga bien. Pues obviamente todos en la casa, no se preocupe que todo va a salir bien. Mi mamá más bien preocupada porque claro, mi mamá era adicta a la leche clean. Ella todos los días comía leche clean. Y le empezaba como un dolor de cabeza y se mareaba. Entonces yo le decía, ¿usted está sufriendo de la presión? Ella no creía. Se llegó el momento en el que nos dijo, familia, ya me van a sacar, oren mucho por mí para que las cosas salgan bien. Cuando yo llegue, les copio. Pues esa llamada nunca llegó. Cuando la sacaron, eso fue un martes. El coyote que no, que todo iba muy bien, no sé qué. Eso fue como a las 8 de la mañana. En la noche le copian a mi primita, que era la que tenía el contacto del coyote, y le dicen, no, es que ella se entregó. Yo, ¿cómo así que ella se entregó? Y yo, sí, la idea era que ella no se entregara por el hecho de que ya teníamos récord migratorio, porque ya nos habíamos quedado un tiempo y la visa se había dañado. Entonces yo, venga, no, pues ¿cómo así? Como que ella se entregó, si la idea no era esa. Sí, ella se entregó. Y yo, María, la pregunté bien eso porque yo no entiendo. Después, al otro día, nos mandan un video. Ella como que se desmayó y en el video, pues, el video no fue nada bonito. Fue, de hecho, súper impactante. A ellos como que les ponen un traje, no es de militar, pero sí de esos como camuflados, como para el desierto y eso. Y se veía pues tirada en el piso, las 2 personas acá atrás. Y ella así, con los ojitos ya... Yo desde que vi ese video, yo dije, mi mamá no está bien. Y yo ya venía con mi bobada, con mi cosa de que... Yo tenía un presentimiento maluco de que las cosas no iban a salir bien. Cuando ella se desmayó, inmediatamente llamaron al 911. Digamos que como ya uno medio conoce cómo era la salud allá y emergencias y todo eso, yo dije, yo no, pues, si está en un hospital, ella está bien, a ella la están atendiendo bien. Eso fue un miércoles, pasó jueves, pasó viernes, sábado, y nosotros nada que sabíamos nada de mi mamá, si estaba bien, si estaba mal, si sí la habían atendido en el centro médico, nada, no sabíamos nada. Que no, que entonces hay que esperar todo el fin de semana, que por ser fin de semana, ya esperar entonces hasta el lunes. Entonces, sábado, domingo, al lunes,
llegan unos patrulleros a la casa en todos esos días de zozobra, de no saber nada, de estar como, ya la cabeza obviamente empieza a hacer como sus películas, y más con todo lo que yo estaba sintiendo. Uno de esos días yo soñé con mi mamá y con mi papá, que estaban los dos juntos, y yo en ese tiempo iba a hacer un viaje, yo iba para Argentina, y estaba como en un punto donde yo iba a llegar y que estaban ellos dos. Yo me desperté mal. Yo me acuerdo que yo iba para el trabajo con mi tía y yo le dije a mi tía, ¿le puedo decir algo? Me dijo, ¿qué pasó? Yo, mi mamá no está bien. Me decía, no mami, sea positiva, tenga fe. Y yo, mi mamá no está bien. Me dice, ¿usted por qué dice eso? Y yo soñé esto y eso. Yo, mi mamá no está bien. Esperemos a que nos den noticias, me decía ella. Yo, no, es que yo no necesito noticias. Algo dentro de mí me dice que las cosas no están saliendo bien. Pasó todo el fin de semana, no supimos nada. El domingo, mis abuelos, todos católicos, pues, se fueron para Girardota, que donde el Señor caído. Mi papito, mi mamita decían que sepamos algo, sea bueno, sea malo, pero que nos den noticias porque no sabemos absolutamente nada. Y al lunes llegan unos patrulleros a la casa donde ella vivía, mi mamá. Ella vivía acá y llegaron los patrulleros a la casa, pues acá en Medellín. La señora Adriana, no, ella no está. ¿Dónde está? En Estados Unidos. Lo que pasa es que venimos a dar una noticia. La señora Adriana falleció. Y nos llamaron inmediatamente, pues, y obviamente, como todos estábamos como a la espera de qué iba a pasar o si sabíamos algo, mi mamita, pues, obviamente que no sé qué, y yo les decía, cálmense, porque igual apenas es lunes, hay que esperar a ver el resto de la semana, y que por otro lado, como ella se había despedido de toda la familia, de amigos, tíos, primos, yo les decía, pues de pronto quieren sacar plata, que claro, como se despidió todo el mundo, entonces que la repatriación del cuerpo, entonces van a pedir plata, yo esperemos a ver qué pasa. De esos 4 años que yo estuve allá, yo dejé muchas amistades, y uno de ellos trabaja en el Army, en el ejército de allá, y yo le dije, Cris, hola, ¿cómo estás? Y yo necesito que me ayudes a buscar a mi mamá. Me dijo, ¿cómo así? ¿Su mamá se vino por el hueco? Y yo, sí, yo necesito que me la ayude a buscar porque no la encuentro. Y me decía, ¿dónde la busco? Y yo, en las morgues, porque yo no veo dónde más. A ella le faltaban solo 2 horas para llegar. O sea, ella ya estaba en Estados Unidos. Entonces él me preguntó, ¿dónde la cogieron o dónde se entregó? En Arizona. Listo, espere, pues yo empiezo a buscar. Al otro día, eso fue un martes, por la mañana me copia el amigo mío y me dice, Juli, no, ella no está por ningún lado. La busqué en los hospitales, la busqué en las morgues, la busqué en esos centros de como de acopio, pues, de migrantes, y ella no está por ningún lado. Ya obviamente uno se empieza pues como a desesperar, y yo no, pero entonces, como a eso de las 12, 1 de la tarde más o menos, llegó una visita. Entonces nos sentamos en la sala, mi abuela y yo. Y a mí me llega una llamada y decía Los Ángeles, California. Cuando yo vi ese celular con esa llamada, yo dije, pero yo ya sabía que me iban a dar una noticia mala. Digamos que fue como una tranquilidad, pero a la vez como, bueno, yo contesté y sí, efectivamente llegan y me dice el señor, con la señora Juliana. Y yo, sí, con ella, señora Juliana, espero que esté en un lugar tranquilo, tome asiento. Y yo de una como que, mi mamá está muerta. La señora Luz Adriana murió en el Paso de Texas, algo así. ¿Cómo dejar que pase por el corazón la muerte de una madre cuando la frontera no solo corta territorios, sino afectos, certezas y futuro? Juliana tuvo que enfrentarse a un duelo que no esperaba y a preguntas que nadie sabe responder. ¿Qué pasó realmente? ¿Y ahora qué voy a hacer? De un momento a otro la ausencia se convirtió en una realidad con la que tuvo que aprender a cargar, mientras la vida se llenaba de trámites, silencios y un dolor tan grande que parecía no caber en el cuerpo. Entonces a mí me llaman cuando el señor me dice, tome asiento. Yo, listo, mi mamá está muerta. Me dice, sí, la señora Luz Adriana falleció. En eso te llama también un abogado para que empecemos a hacer todo el proceso de migración. Entonces no lo dejan a uno como respirar, sino que todo es así de una. Y yo, venga, espere. Sí, su mamá falleció, la señora Luz Adriana falleció a las 6:24 de la mañana. Ya el abogado se va a conectar contigo
para explicarte todo el proceso de la repatriación del cuerpo. Yo, bueno, cuando yo colgué, mi abuela me dice, ¿qué pasó? Yo notaba que mi mamá se murió. Me decía, ¿qué? Entonces yo me lo repetía muchas veces, mi mamá murió, mi mamá murió, mi mamá murió. Yo ya sabía, y esa semana donde yo no supe nada, también me preparé como para una noticia así, pero que es muy impactante cuando te llaman y te dicen, murió. Entonces ya eso fue un boom en el pueblo, porque eso nunca había pasado. O si había pasado, no había sido como de alguien tan cercano. En cuestión de 2 horas, mi casa estaba llena de tíos, primos, familiares, un montón de gente. Que qué pasó, y yo que mi mamá murió. Y todo el que llegaba, yo le decía, mi mamá murió, mi mamá murió, mi mamá murió. Y sí, como a las 2 horas, me llamó el abogado, empezó a dar precios, empezó a dar un montón de cosas que a uno ni le da tiempo de llorar, ni a uno no le da tiempo de asimilar todo lo que está pasando. Entonces ahí digamos que fue que empezó el proceso más duro de todo, porque claro, entonces empiezan el cuerpo entero, pues muy vulgarmente el cuerpo entero vale tanto y en cenizas vale tanto, entonces uno no sabe qué es peor, qué prefiere. La primera opción siempre fue cremada. Yo, venga, pero porque a mí apenas me vienen a llamar hasta ella cuando murió, hacía 8 días había muerto. El mismo martes que ella salió, ella llegó como en la tarde noche y a las 6:24 de la mañana del otro día murió. Y a mí me llamaron un martes, miércoles. O sea, ya mi mamá llevaba 8 días de muerta. Yo saco conclusiones y si yo no me pongo a buscarla, si el amigo mío no se pone a buscarla, a mí nunca me hubieran llamado. Entonces el abogado me dice que no, que era que el proceso era muy largo y yo no, pero es que pues si aquí están todos los datos, ¿por qué no me habían llamado antes? Entonces cuando el abogado empieza que tenía que ir a reconocer el cuerpo y yo no, pero es que yo no tengo visa. No, pero es que usted puede ir al consulado y hacer como todo el trámite, eso se demora 3 días y yo no. Ya mi mamá lleva 8 días de muerta, otros 3 días que me den la visa, más lo que yo me demore yendo y yo no, pues o sea, no, ¿cómo voy a ver a mi mamá? Pues yo no me quería quedar como con esa imagen. Entonces, bueno, que lo que podemos hacer es hacer una llamada para reconocer el cuerpo. La primera persona que me llamó, la señora Luz Adriana falleció, me describió como el cuerpo, tenía tantos tatuajes, era así, 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 y yo, bueno, sí, sí es mi mamá. Pero alguien tenía que verle y decir, sí, es ella. Yo le dije a mi familia, yo no soy capaz de hacerlo, no me siento en la capacidad de ver a mi mamá, pues no. Entonces mi primita me dijo, yo sí, yo tengo que saber qué es ella y que sí es ella. Hicieron la videollamada, hicieron todo, y pues sí, efectivamente era ella. Entonces, para empezar a hacer los papeles, necesitábamos a alguien que tuviera papeles, que fuera legal, para poder hacer todos los trámites. Entonces, ahí otra vez empezaba la cosa, porque mi primita no tenía papeles. Y los conocidos, pues los tíos y todo eso, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios, hubo alguien que nos ayudó con todo, que tenía pues todos los papeles al día y nos ayudó con eso. Entonces, bueno, que ya era escoger si era cremación o cuerpo completo. Entonces empezó la discusión en la familia, porque muchos decían, no, las cenizas son un montón de polvo de un montón de gente y no sé qué. Yo no, pues eso no está en discusión. Yo no puse en discusión eso, la voy a traer así y punto. Primero por mí, porque yo primero pensaba en mí y obviamente después pensaba en mis abuelos, pero también pensaba en el daño que le iba a hacer a ellos el ver a mi mamá así, pues ya lleva 8 días de muerta, y entonces para traerla se demora otros 15 días. No, pues o sea, no lo siento en el alma, pero a mi mamá la vamos a traer cremada y ya. Y pues obviamente salía más económico. Cuando yo colgué la llamada con el abogado, entonces mis abuelos me decían, ¿qué hubo? ¿Qué le dijeron? Y yo, que vale tanto cremada y vale tanto de cuerpo completo. Yo, ¿qué vamos a hacer? Y aparte de eso, de todo lo que se nos venía encima, era también pagar los 40 millones de pesos que ella le quedó debiendo a la persona que se le prestó al principio. Entonces todo se sumaba casi a 100 millones de pesos. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Pues ¿de dónde vas a sacar tanta plata? Yo ni siquiera lloraba por mi mamá, yo lloraba era ¿de dónde voy a sacar toda esa plata? Que ahí también pasó algo muy bonito, porque yo jamás en la vida esperé que el pueblo fuera a ayudar tanto. Ese día muchos de los tíos llegaron con plata, vea, tenga ese 1.000.000 de pesos, tenga estos 2 millones de pesos. Vecinos también de la cuadra, no tengo mucho, pero tenga estos 500.000 pesos. A mí cada vez que me entregaban plata, que me llegaba una transferencia, yo lloraba. Yo decía, Dios mío. De un momento a otro, esa cuenta mía empezó a llegar un montón de plata y yo,
Cuando me meto a las redes sociales, me meto a Facebook, vi una publicación que hicieron con el nombre mío, de no sé de dónde sacaron la cuenta. Yo sé que muchas personas como que voy a dar tu número de cuenta y yo sí, pues todo lo que se pueda recoger está bien. De un momento a otro, esa publicación se hizo súper viral. Ya llevaba como más de 58 veces compartidas y pues obviamente se veía reflejada en la cuenta. Gracias a Dios nosotros pudimos pagar todo lo de mi mamá, se pudo traer en cenizas, se pudo pagar parte de la deuda, digamos que se pudo pagar todo. Todo ese proceso se demoró alrededor de un mes. Mi mamá murió, eso fue en julio del 2023 y nosotros la vinimos a enterrar como el 18 de agosto. Se demoró casi un mes en todo ese proceso, papeles van, papeles vienen. Aparte de eso, que cuando llega acá a Colombia hay que apostillar unos papeles porque si no esos papeles no son válidos. Entonces ahí también era otra plata que tenía que sacar y que yo decía, yo no voy a ser capaz, ¿de dónde voy a sacar toda esa plata? Entonces el duelo yo lo pude tener al mes, que yo ya pude descansar de papeles, de firmas, de un montón de cosas que yo jamás de mi vida pensé pasar. A nadie se le pasa por la cabeza que su mamá o algún familiar se vaya a ir para Estados Unidos y que a usted la llamen y le digan no murió, pero entonces prepárese porque eso es así rapidito. Nadie, casi nunca, está preparado para las despedidas, mucho menos para las que son definitivas. Y aunque la fuerza del amor sostiene, la familia, un pueblo que abrazaba ese mismo dolor, las preguntas llegaron, y llegaron siendo mucho más grandes. Y después de eso yo le decía a mi tía, pues ¿para qué tanto? ¿Para qué un sueño americano? Mi mamá sí me ayudó, claro, obvio, pero no en la manera en la que ella quería. ¿Para qué un sueño americano si no pueden estar con la familia? Por ejemplo, en mi caso, para mí el sueño americano lo único que me trajo fue tristeza, fue dolor, porque mi mamá me dejó sola. Y no es dejarme sola y que muchas personas pues por lo menos se van y saben que se pueden ver por un celular y se pueden llamar todos los días. Y que también suena muy duro, pero yo doy gracias a Dios de que por lo menos a mí me llamaron. ¿Cuántos no hay por ahí que llevan meses o años sin saber de sus familiares? Que yo por lo menos supe que mi mamá murió en un hospital, que no murió por ahí tirada como un perro, que no murió picada por allí, que también hay muchos amigos que cuentan que pasaban corriendo y veían ahí los cuerpos tirados. Por lo menos puedo decir que tuvo una muerte digna y que pues supe que era ella, que la pude enterrar. Peor fuera que yo hasta el día de hoy dijera, y mi mamá no sé dónde está, no sé dónde quedó, no sé si la violaron, no sé qué pudo haber pasado. Por lo menos yo sí pude enterrarla. Así el proceso haya sido muy largo, muy doloroso, de estar pensando en platas y eso, pero que fue madre, la pude enterrar y supe que era ella, porque igual la muerte sigue siendo muy reciente. Mis abuelos todavía la lloran, obviamente en épocas como estas que se viene diciembre se recuerda mucho porque mi mamá era de mucho espíritu navideño, de reuniones, entonces en la casa ya todo cambia porque ya muchas veces el tema es, ay, la nana, ay, ella hacía esto, ay, ella hacía aquello. Se tiende a recordar mucho de parte de mis abuelos con mucha tristeza, con mucho dolor. Digamos que yo la muerte de mi mamá la cogí con mucho amor, porque hay veces uno también tiene que entender que quizás las cosas tenían que pasar así. Y que uno hay veces sí se pregunta mucho, pero ¿por qué ella? ¿Por qué así? Y si yo me pongo a seguirme preguntando, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me va a terminar enloqueciendo otra vez en el psiquiatra. Entonces, entender a las malas que hay cosas que tienen que pasar así ya. ¿Qué es negociable frente al sueño americano? Es una pregunta que atraviesa el alma y seguramente la de quienes la escuchan. ¿Qué estamos dispuestos a perder por la idea de un futuro? Todavía no entiendo la insistencia de quererse ir, porque es que aquí también se puede hacer vida, o sea, aquí también puede hacer un negocio, o sea, aquí también puede tener una empresa. Solo es que cuesta más, claro, obvio, pero yo me voy para Estados Unidos, ¿a qué costo? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá se fue y me dejó sola. Me dejó más un dolor, un sinsabor de Estados Unidos, y que yo en algún momento pensaba, Estados Unidos fue más lo que me quitó que lo que me dio. Pues me quitó mi todo, me quitó mi amiga, me quitó
mi compañera me quitó pues todo, pues, o por lo menos a mí me pasaba algo, tal cosa, necesito un consejo, necesito tal, yo ya no tengo eso. Entonces en algún momento sí me dijeron como, ¿se quiere venir? Nosotros le ayudamos. Y yo no, a mí ni se me ocurre irme para Estados Unidos. Luisa Fernanda Zapata, neuropsicóloga de la Comisaría de Familia del municipio, habla de las secuelas y las observaciones desde adentro de las dinámicas de las familias en Don Matías. Y Vanessa Rúa profundiza sobre la importancia del reconocimiento y acogida del duelo migratorio a nivel administrativo y social. Respecto a los mismos niños y jóvenes, se ven rupturas en los lazos afectivos con esas personas o familiares que se encuentran en el exterior, como lo mencionaba generalmente papá y mamá. Hay afectaciones a nivel emocional, algunas ya diagnosticadas con trastornos de depresión, ansiedad o incluso mixtos, y esto a la larga también genera de alguna otra manera tendencia al consumo de sustancias psicoactivas o a conductas riesgosas. Yo creo que lo más importante es el reconocimiento oficial del duelo migratorio, que este concepto se pueda incorporar en las políticas municipales de salud mental, de familia, de desarrollo social, que sea un concepto que utilicemos en las conversaciones en torno a la migración, que sea un concepto que como donmatieños hoy nos inquiete qué es el duelo migratorio, nos inquiete cuáles son sus consecuencias y nos inquiete el cómo podemos acompañarlo y tratarlo de la manera más adecuada. Estoy plenamente convencida que esta incorporación de este concepto nos va a llevar a que tengamos programas psicosociales en el territorio donmatieño que sean especializados en torno a la migración, que podamos crear grupos de apoyos para esos cuidadores que con esa migración de las figuras paternas adquieren otros roles, que los migrantes retornados también encuentren un apoyo para poder volver a retomar esos roles en la familia que de una u otra manera desplazaron por ese sueño migratorio. También esperaría que podamos adelantar talleres de reconocimiento emocional, de comunicación a distancia, porque sin duda es un factor que se ve afectado dentro de la migración y dentro de las dinámicas familiares, en ese manejo de la culpa y sobre todo en esa reorganización familiar, en ese intercambio de roles en el núcleo familiar. Para Juliana, para sus abuelos, tía, prima, la vida se volcó y con pequeños pedacitos aún siguen ingeniándose la forma de vivir, seguir viviendo, en el amor y pese al dolor. De Juli, la infinita fortaleza y la profundidad de una mirada que acepta, ama en mayúscula, obra e inspira a muchos y a muchas. Mucha gente piensa que por la muerte de una persona la vida para o la vida termina, y la vida no termina, que uno tiene que aprender a vivir con el dolor, uno tiene que aprender a honrar a esa persona. Y eso es lo que yo he hecho, honrar a mi mamá en todo lo que yo hago, en absolutamente todo, porque eso era lo que ella quería. Entonces si yo me quedo en el dolor, si me quedo, es que mi mamá no voy a seguir, que obviamente duele, sí, que en fechas especiales la recuerdo, sí, y que cuando la tengo que llorar, la lloro, pero paro porque esa no era la vida que ella quería para mí. Entonces la mejor forma de poder recordarlos, de poder honrarlos, es eso, viviendo, siendo muy felices, sacando proyectos adelante, que fue lo que me tocó a mí, y ya, porque si no, ¿cuántas personas han muerto de cuenta de otra muerte? Que piensen más en la familia, a los que tienen hijos que piensen en los hijos. Pues es que uno no solo escucha, a uno le ha tocado vivir como en carne propia todo, de tíos que se van y quedan los hijos, y cuando llegan como esperando un hogar, una familia que jamás estuvo. O sea, ¿qué es más importante? El volverse en un papá de plata que el estar ahí viendo crecer a sus hijos. Pues hay veces la ambición nos lleva más a pensar en eso, en plata y en un montón de cosas materiales, que en realidad uno para vivir no necesita nada de eso. Todo el tiempo, así sea muy bobo, el que si usted se cayó, que estén ahí para consolarlo. Que no sé, un día me levanté bajito de nota y que esté ahí tranquilo que todo va a estar bien. Pues hay veces, pues yo no sé, priorizamos más como lo material que el estar ahí. Esta propuesta es ganadora de la convocatoria de estímulos a la creación 2025 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Camila Gómez, Juliana Sepúlveda Gil y Paula Ríos en investigación, guiones y locución, Paul Montana en la producción y Alejandra Quintero en la ilustración. Gracias por escuchar.